que lo que decíamos siempre, ¿no? Que vivimos en un mundo caprichoso y la gente no entra a redes sociales a consumir lo que le estemos proponiendo. Sería maravilloso pensar que una persona entra a una red social, ver un contenido mío, en el que te enseño algo de escritura persuasiva, pero la gente entra a redes sociales a perder el tiempo. Única y exclusivamente la gente entra a perder el tiempo. A ver vídeos de gatitos, a ver la foto del primo, a ver a los amigos que se han ido de vacaciones y tú no, a ver a esa persona que te cae mal, a ver si ha engordado, lo que sea, ¿no? La gente lo que hace es única y exclusivamente entrar a perder el tiempo. Y eso significa que los contenidos que tenemos que compartir tienen que estar relacionados o tienen que buscar también esa parte de entretenimiento. Si no divertimos, estamos muertos. Y da igual que vayamos a presentar la cura contra el cáncer, por decir algo, que nadie nos va a prestar atención. Tenemos que mezclar estas dos ideas. Esto los americanos lo llaman edutainment, que es la mezcla entre educación y entretenimiento, y todo lo que compartamos tiene que tener un poquito de todo. Esto no quiere decir que nos tengamos que poner a bailar, como hace mucha gente en redes sociales, no es necesario, pero sí que el contenido que generemos sea como mínimo tan interesante como un vídeo de un gato metiéndose en un armario, que esto es probablemente lo más top que hay en internet ahora mismo y lo que más visitas tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver algún ejemplo ahora y vamos a ver también cómo crear esos vídeos y esas cosillas para buscar la manera de hacerlo entretenido, de hacerlo coherente y que tenga un sentido, ¿vale? Lo decíamos antes, ¿no? No le interesa lo nuestro, solo nos va a escuchar si generamos algún tipo de valor para él. Y ese valor tiene que estar también relacionado con el entretenimiento. Y claro, cuando nuestra única aspiración en redes sociales es vender, vender y vender, además estamos transmitiendo una desesperación, por decirlo de alguna manera, que echa para atrás en la venta. Es decir, esto al final es un poco como ligar en grandes términos. Tú cuando estás como muy interesado en una persona y estás detrás, lo más normal es que no te hagan ni puñetero caso. Pero cuando empieza a importarte menos, cuando empiezas a pasar un poco más, entre comillas, es la otra persona la que empieza a tener el interés, ¿no? Porque al final esto es un juego de intereses. Y es muy, muy importante que lo tengamos claro. Si solo vendemos, la gente no le va a interesar. Pero si le estamos aportando algo más, llegará un momento donde se preguntarán, ostras, me interesa estudiar, ¿dónde lo puedo hacer? Lo que no quita que en momentos concretos sí que hagamos acciones de ventas concretas, en momentos de matrículas, etcétera. Pero que no parezcamos como alguien desesperado por vender en todo momento. ¿Vale? Y esto, aunque tengamos una marca profesional, es importante que no caigamos en este... Hay que buscar un equilibrio entre no ser el primo Pepe que está ahí compartiendo sus fotos y tampoco ser una marca súper alejada, porque uno de los problemas que tienen muchas redes sociales está en que, o sea, de muchas marcas potentes, que son más un escaparate que una comunicación bidireccional. Y al final no nos tenemos que olvidar nunca que las redes sociales, son para comunicar, para contestar, etc. Y yo lo he visto en muchas personas y marcas que cuando establecen una distancia muy larga con el cliente potencial, se genera una distancia que hace que la gente no compre. Por poner un ejemplo, que esto es una persona pero no es una marca, tengo una clienta que antes hacía una edición de contenidos en redes muy sencilla, pero muy muy sencilla. Y los vídeos funcionaban, que daba gusto. Ya hace poquito lo cambió para darle una edición más compleja, más profesional. Tiene como una silla que parece un trono, por decirlo así. Y eso ha hecho que la gente se sienta más alejado de ella. Y que muchas veces la gente no escriba, porque hemos ido preguntando, porque piensan que es tan inaccesible que no va a contestar, o que no va a responder un mensaje privado, o que no va a poder formarse con ella porque está como muy alejada de lo que ellos son. Entonces es muy importante entender esto y que tenemos que tener esa visión cercana, esa visión de que somos accesibles, ¿no? De que podemos responder. Tampoco tenemos que ser una persona como decimos, pero tampoco tenemos que ser un Coca-Cola, que a lo mejor le da igual lo que pueda hacer por ahí, ¿no? Tenemos que estar en un punto intermedio. Entonces, ¿cómo podemos conseguir resultados en redes sociales? ¿Cómo podemos trabajar en el día a día la parte persuasiva para poder llegar hasta ese cliente potencial y poder conseguir los objetivos que estamos buscando? ¿Vale? Bueno, esto es un poquito lo mismo que hemos visto en todas las clases, pero ya lo hemos estado trayendo desde antes, ¿no? Tenemos que tener siempre muy, muy claro quién es la persona a la que estamos escribiendo. Tenemos que tener muy, muy claro cuáles son los problemas de esa persona. Y más o menos ya los deberíamos de tener. Si hemos hecho esa investigación, si hemos hecho ese trabajo, de alguna manera tenemos que estar en un punto en el que ya, hombre, no nos lo conocemos como la palma de nuestra mano, pero tenemos que tener los puntos clave para poder llegar. Yo ahora justo antes de entrar en esta clase estaba haciendo un par de anuncios para un cliente. Y como yo ya tenía, fue una cosa que surgió anoche de última hora. Y como yo ya he hecho toda la investigación y todo, pues yo ya sabía los 2 o 3 puntos por donde podía tirar 2 anuncios rápido. Luego ya cuando acabe me sentaré a hacer alguno más. Pero esos 2 o 3 anuncios han salido muy rápido porque sabía exactamente cuál es el cliente al que nos estamos dirigiendo. E insisto mucho en esto porque hasta que no lo sepamos no vamos a poder hacerlo realmente bien. Vale.
Entonces, además, hay una cosa que está como muy, muy de moda hablar en redes sociales, que es el famoso algoritmo. El algoritmo nos preocupa, el algoritmo hace que los contenidos lleguen mucho menos lejos y tal. Y es cierto, las redes sociales nos están puteando, así hablando claro, porque al final lo que quiere una red social es que pagues. No quiere absolutamente nada más. Quiere tenerte enganchado para que seas la carne de la publicidad que luego publican. Y como creador que estás vendiendo, cuanto más alcance te den, menos posible va a ser que tú pagues publicidad, porque de alguna manera es como, ostras, eh, si yo no llego, voy a necesitar pagar. Si consiguen que Instagram, Facebook, LinkedIn, la que sea, se convierta en tu principal fuente, por decirlo así, de captación de clientes, tú vas a tener que pagar porque es tu única alternativa a la hora de seguir captando clientes. Por eso tienen a mucha gente en una especie de espada contra la pared donde la única opción que tienen es pagar. Y yo lo que voy viendo es que este tráfico cada vez es más caro porque como hay cada vez más gente invirtiendo, como hay más tal, que a veces es más complicado. Por ello tenemos que intentar entender cómo podemos ganarle cierta partida al algoritmo para que este contenido en redes sociales nos salga de la manera más efectiva posible, ¿no? Y claro, ¿cuál es el principal elemento o el principal característica, el principal indicador que miran las redes sociales para saber si una publicación es buena o no? Porque igual que los anuncios mejores pagan menos, las publicaciones mejores se extienden más, porque al final la red social quiere que la gente se quede y para que la gente se quede enganchada necesitará que los contenidos que se publiquen sean realmente buenos, sean realmente interesantes y por eso los va a promocionar de la mayor manera posible, ¿no? Y para ello tenemos la retención. Esto es lo más importante. El tiempo que consigues que un usuario se quede mirando la red social es el valor que tienes tú para esa red social. Sin más, si es un vídeo, el porcentaje de tiempo que estás viendo el vídeo. Porque la red social sabes que si ese vídeo le gusta a la gente, va a seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo vídeos. Si es un carrusel, lo que mide es el número de veces que van pasando la gente hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la red social sabe que si tú estás pasando un carrusel es que te interesa y si a mucha gente le interesa es probable que a más gente parecida a ti también le vaya a interesar, así que lo va a compartir. Cuando por ejemplo en Instagram son posts, lo que más mide son los guardados, ese botón que hay para poder guardarte la publicación para después, porque entiende que un like lo puedes dar de cualquier cosa, casi por compromiso, pero algo que te guardas es porque realmente tiene importancia y tiene valor, por lo tanto va a considerar que es importante y como va a considerar que es importante, va a tratar de llevarlo cada vez más lejos, más lejos y más lejos. Por lo tanto, tenemos que crear contenidos que siempre estén buscando que ese algoritmo los considere como algo buenos. Tenemos que buscar dos puntos. Uno, que al usuario le guste y dos, que ese contenido que creamos para el usuario también sea interesante para la red social. Por ello, cuando nos planteemos cualquier idea a transmitir, las preguntas que nos tenemos que hacer es, vale, esta idea va a gustar, lo sabemos porque conocemos a nuestro cliente, pero cómo lo puedo transmitir, cómo puedo jugar con él para asegurarme al 100% de que este contenido va a llegar al público, va a llegar de la manera adecuada para que se consuma más. Tenemos que pensar si nuestro público es más de vídeo, si es más de carruseles, si es más de hacer en Twitter un hilo largo para poder compartirlo. Hay que verlo. Yo, por ejemplo, mando un email todos los días porque sé que mi público lee mucho. Claro, porque mi público es copy en su mayoría, ¿no? Entonces, gente que le gusta leer, pues no me importa mandarle, pero en otro sector, por ejemplo, un cliente que yo tengo que habla de cómo ser empresario de manera más eficiente, no sería coherente que mandara ni vídeos de 10 minutos ni emails todos los días, porque si estoy diciéndote que no necesitas utilizar tanto tiempo y te estoy mandando contenidos todos los días para que utilices más tiempo, sería incoherente y no lo van a hacer, ¿no? Tenemos que entenderlo y tenemos que adaptarnos a cada una de las plataformas para poder hacerlo bien, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, no es el número de personas que mantienen la atención en nuestros contenidos. Y esto es lo que mira en las redes sociales. ¿Quién hace que la gente se quede más tiempo? Porque la red social lo que quiere es que tú te quedes ahí mucho tiempo. De hecho, uno de los errores muy habituales a la hora de crear contenidos en redes sociales es estar colocando todo el rato enlaces hacia afuera. Es decir, claro, cuantos más enlaces estamos poniendo, menos aliados somos de esa red social. Porque esa red social piensa, ostras, es que esta cuenta, cada vez que publica, me está sacando a los usuarios de aquí. ¿Por qué le voy a dar visibilidad?
si me está quitando los usuarios. No tiene ningún sentido. Eso no significa que no tengamos que colocar enlaces en ningún momento, pero que los enlaces que coloquemos sean realmente estratégicos y que realmente nos interesen, porque si no, la red social va a entender que no está en el lugar adecuado y que no está en el punto adecuado para poder hacerlo de manera correcta. Y esto es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. No es poner un enlace todo el rato, sino es ponerlo en el lugar adecuado. Por ejemplo, en Twitter funcionan muy bien los hilos. Pues haces un hilo que ha funcionado bien y solo en el hilo que ha funcionado bien acabas luego completándolo. Por cierto, si quieres que te cuente más sobre esto, acuérdate de que tengo una lista de correo a la que te puedes apuntar y recibir cada día nuevos consejos gratuitos. Por ejemplo, pues ahí lo tienes para poder hacerlo. Pero lo importante sobre todo, voy a dar por aquí acceso, lo importante sobre todo es entender esto, que cuanto más sacas a la gente, menos le interesas a la red social. Entonces ya tenemos dos claves a la hora de generar los contenidos y preparar el copy. Uno, que estén diseñados para mantener la atención del usuario lo máximo posible. Y dos, que evitemos todos los enlaces que no sean indispensables para asegurarnos de que ese que ponemos realmente es uno que nos interesa que esté por ahí, ¿vale?